La madrugada del sábado, la organización palestina Hamás lanzó el mayor ataque sorpresa desde Gaza y en consecuencia Israel declaró un estado de guerra, logrando acaparar toda la preocupación internacional ante una rápida escalada de este conflicto. Hasta el momento se han reportado más de 1,000 muertos y decenas de heridos. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el secuestro, además de 2 mexicanos y alrededor de 500 connacionales que están varados en Israel. En unos minutos, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana saldrá desde la base aérea de Santa Lucía para traer a los mexicanos que quedaron atrapados en Israel en medio de este conflicto, que le decía son alrededor de 500. Le vamos a tener todo el detalle de lo que sucedió este fin de semana en Israel con este ataque del grupo extremista Hamás, un ataque considerado terrorista, y la respuesta también de Israel, del gobierno de Israel a este ataque. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Así se vivieron algunos momentos este sábado cuando por la mañana inició el ataque de este grupo extremista Hamás durante un festival de música en Israel. En el evento se encontraban ciudadanos de distintas nacionalidades, miembros de la milicia llegaron a este lugar para atacarlos, asesinarlos y tomarlos como rehenes, llevarlos secuestrados hacia Gaza. Alrededor de 260 personas murieron en este lugar, que fue uno de los primeros lugares en ser atacados por el grupo de Hamás en este recrudecimiento de la guerra entre estos dos países. Por cierto, el gobierno mexicano confirmó, ya le decía, que hay 2 mexicanos que fueron tomados como rehenes, secuestrados por este grupo y que podrían haber sido llevados cerca de la franja de Gaza hasta el momento no se tiene más información sobre estos 2 mexicanos. Se trata de Gritsensky Kami, quien fue capturada junto con su pareja de origen israelí, Orión Hernández Radú, el que se encontraba en el festival musical. Ambos se encontraban en el festival musical atacado este sábado por el grupo extremista Hamás. En ambos casos, familiares y amigos piden que se difundan fotografías e información para dar con sus paraderos, con los paraderos de estos 2 mexicanos que estaban allá en Israel. Y tras estos ataques, los líderes de este grupo extremista Hamás dijeron que estaban preparados para una escalada mayor. Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró oficialmente la guerra y prometió que cobrarían un alto precio a sus enemigos por estos ataques el sábado en contra de Israel. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו. אני קורא בינתיים לכל אזרחי ישראל להישמע בקפדנות להנחיות הצבא, להנחיות פיקוד העורף. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Ya por la noche y antes de partir hacia la franja de Gaza, soldados del ejército de Israel cantaron Hativá, el himno nacional. Así se vivió este momento.
Y como respuesta, Israel atacó la torre palestina en la ciudad de Gaza. El edificio tenía 14 pisos y fue derribado por un ataque aéreo proveniente del Estado de Israel. Este era hogar de decenas de familias, pero también tenía oficinas vinculadas a los grupos Hamas y el Yihad Islámico. El ejército israelí avisó a los vecinos por teléfono que tenían 10 minutos para desalojar antes de destruir este edificio. Y bueno, pues ahí están las imágenes también de estos primeros ataques ahora de Israel en respuesta a lo que sucedió el sábado. Y este domingo, el Domo de Hierro, que es un escudo antimisiles que protege a Tel Aviv y a otras ciudades de Israel, pues mostró su efectividad, interceptó varios cohetes provenientes de Palestina. Este sistema cuenta con un radar que detecta proyectiles entrantes y permite obtener información sobre su curso, así como enviar una alerta a la población a propósito del lugar del impacto. Esto facilita que las comunidades amenazadas desalojen hasta con varios minutos de anticipación el lugar donde podrían caer estos misiles, que bueno, pues la mayoría quedan estrellados en este domo aéreo que construyó Israel en algunas de sus principales ciudades. Y los testimonios que se han difundido en torno al conflicto bélico son muchos. Uno de ellos es de Jimena Orozco, una mexicana que se estableció en Israel y desde el búnker de su casa compartió lo que vive día y noche con los bombardeos que han dejado centenares de muertos y de heridos. Creo que todos ustedes ya saben, ahorita en Israel estamos sufriendo una guerra. Estoy aquí en el búnker de mi casa, no podemos salir. Parece que estamos en una película de terror, pero me puse a pensar que en estos momentos es donde nos ponemos más unidos, donde nos ayudamos más el uno con el otro. Gente que está poniendo en riesgo su vida para poder salir a donar sangre para todos los heridos que ha habido. Se escucha otro boom, no sé si ustedes lo escuchan también. Vivimos cerca del sur y mucha gente nos está invitando a sus casas para que estemos en un lugar más tranquilos, que nos sintamos más seguros. Son momentos muy difíciles, pero al mismo tiempo son los momentos que más nos unen, así que les pido que sigan rezando por nosotros para que esto se acabe pronto. Y la canciller mexicana Alicia Bárcena confirmó que hay alrededor de 500 mexicanos varados en Israel y que se han registrado en el formulario de emergencia que abrió la Secretaría de Relaciones Exteriores. 21 de estos mexicanos son originarios de Campeche y 47 de Aguascalientes, quienes se encontraban de vacaciones al momento de los ataques. La canciller también advirtió sobre la venta de boletos de avión falsos o agencias de viajes fraudulentas, las cuales podrían aprovecharse de esta situación para pues obtener dinero sobre quienes necesitan salir de Israel. Hace unos minutos se confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional envió un avión de las Fuerzas Armadas hacia el Estado de Israel para realizar un vuelo de ayuda humanitaria y traer de regreso a todos los mexicanos que están en este país y que no pueden salir. Será en punto de las 8 de la mañana cuando va a despegar este avión de la base aérea militar de Santa Lucía con rumbo a Israel. Y anoche el gobierno de México expresó su máxima preocupación por el conflicto entre Israel y Palestina, así como su condena en contra de todo acto en contra de los civiles. Afirmó que ninguna causa justifica el terrorismo y reconoció el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel, aunque llamó a que sus acciones se sujeten al derecho internacional. Esa es la postura de México, en la que reconoce a Palestina y a Israel como dos estados y que llama a que se active un proceso para buscar la paz. Mientras tanto, el Papa Francisco lamentó lo que está sucediendo en Israel, donde la violencia ha estallado con mayor ferocidad, causando centenares de muertos y heridos. Pidió detener los ataques y comprender que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución. Pidió a todo el mundo orar por estas dos naciones. Y el apoyo a Israel se vio en diferentes partes del mundo también. Varios monumentos emblemáticos se pintaron de colores, de los colores de la bandera de Israel, de blanco y azul, como forma de solidaridad y en contra de la guerra. La Puerta de Brandenburgo, junto con la Estrella de David en Berlín, Alemania,
Allí están las imágenes. La gobernadora de Nueva York compartió fotos también del Empire State y la estación ferroviaria de Moynihan Train Hall del One World Trade Center en Sudamérica también se pintó con estos colores. El obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Puente de la Mujer también se pintaron de azul y blanco. Y en México el Ángel de la Independencia se sumó al apoyo a Israel también con estos colores blanco y azul. Y a todo esto, ¿cuál es el origen de este conflicto palestino-israelí que data de muchos años atrás? Aquí le explico parte de lo que se originó, de lo que originó este conflicto que lleva mucho tiempo y le explico a detalle en esta nota. El conflicto palestino-israelí vive su mayor escalada de violencia en décadas después de que el grupo militar Hamas lanzara desde la Franja de Gaza un ataque sin precedentes contra Israel. Ambos bandos han peleado varias guerras en las últimas décadas. Nos remontamos a finales de la Primera Guerra Mundial. Después de la derrota del Imperio Otomano en la contienda, Reino Unido tomó control de Palestina. En ese momento, la región estaba habitada por una minoría judía y una mayoría árabe. Entre los años 1920 y 1940, la población semita en Palestina aumentó considerablemente. Muchos judíos eligieron asentarse en la zona para huir de la persecución en Europa, y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos escogieron Palestina para iniciar su nueva vida después del Holocausto. En 1947, gracias al voto de la mayoría de países de la ONU, se aprobó dividir Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, pero este plan fue rechazado por el parte árabe, por lo que nunca llegó a ser implementado. Tras la salida de los británicos, los líderes judíos aprovecharon para declarar la creación del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Un día después, Egipto, Siria, Jordania e Irak invadieron este territorio, dando comienzo a lo que sería el primer episodio de la guerra árabe-israelí. Este primer enfrentamiento acabó con 75,000 palestinos abandonando el país. Israel pasó a ocupar el 77% del territorio. En junio de 1967, en la Guerra de los 6 días, Israel pasó a ocupar también la Franja de Gaza y la península del Sinaí, Cisjordania y los Altos de Golán. Otro 500,000 de palestinos huyeron. En el año 2005, Israel se retiró de forma unilateral de la Franja de Gaza, dejando el enclave bajo el control de la Autoridad Palestina. 2 años después, Hamas tomó el control de Gaza tras vencer a las fuerzas del Movimiento Nacional de Liberación Palestina en una breve guerra civil. A finales de 2008, el ejército israelí realizó una ofensiva militar en Gaza de 22 días, después de que los grupos armados palestinos lanzaran cohetes contra Sderot, una ciudad al sur de Israel. Murieron alrededor de 1,400 palestinos y 13 israelíes. En 2014 se produjo el último episodio grave de violencia hasta ahora, el secuestro y posterior asesinato de 3 adolescentes israelíes por parte de Hamas. Dio inicio a una guerra de 7 semanas en la que murieron más de 2,000 palestinos en Gaza y 73 israelíes. La ideología de Hamas se basa en el islamismo político, combinando elementos políticos y religiosos. La organización aboga por la creación de un Estado palestino en toda la tierra de Palestina, incluyendo Israel. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Pues como ya algo hiciera falta en el mundo, con todas las tensiones geopolíticas, con una guerra que lleva meses y meses y no termina, que es la de Rusia con Ucrania, pues ahora estalla de nueva cuenta esta guerra entre el Estado de Israel y el Estado palestino, en particular con estos grupos más extremistas o terroristas como el Yihad, que es pues prácticamente ISIS, el Estado Islámico, lo mismo que Hamas, que fue el responsable de este ataque del fin de semana a Israel. Se pone el mundo de nueva cuenta en tensión y los mercados y la economía, porque estos problemas en una zona de Medio Oriente cercana además a los principales productores del petróleo del mundo, el caso de Arabia Saudita o de Libia, que se dice ambos pudieran estar involucrados con este ataque, digamos en términos de financiamiento y de apoyo a el Estado de Palestina, este grupo Hamas, para apoyar a Israel. Todavía no está confirmado, de hecho Libia y la propia Arabia Saudita niegan que hayan estado detrás de este ataque, pero
al ser estos dos países sí productores importantes de petróleo, pues esto genera incertidumbre en los mercados. Ahorita nos contará un poco más Roberto Aguilar de cómo reaccionaron las bolsas y los mercados financieros en el mundo, incluido el mercado petrolero, a este tema de la guerra que volvió a desatarse entre el Estado de Israel y Palestina, parte por lo menos de estos grupos radicales como el de Hamás, pero pues no le queda más al mundo más que o mostrar solidaridad y ayuda humanitaria, como el caso de México, y pedir un alto al fuego, a la guerra, y que cobran normalmente, además de vidas de los militares y de quienes están en la primera línea de batalla, pues de los civiles, ¿no? Como fue el caso del sábado con todas estas imágenes que le dieron vuelta a las redes sociales y a los medios de comunicación. Pero por el otro está el caso de Estados Unidos, por ejemplo. El presidente de este país, Joe Biden, dijo que está claro el lado que ellos apoyan y del lado de quién están, que es el caso de Israel, y que están dispuestos a ayudar en cualquier momento cuando se necesite a Israel para que contraataque a Hamás y al Estado palestino. En fin, así muchos países se han ido poniendo del lado de Israel. Por supuesto que muchos de esta región de Palestina y cercanos a Palestina, pues están apoyando a este Estado en lugar de apoyar a Israel, es decir, en contra de Israel. Pero bueno, pues estos conflictos geopolíticos tienen sus efectos no solo en el éxodo que ya está habiendo de israelitas que buscan ir a otros países en lo que pasa la guerra, el turismo, por supuesto. Le decía, 500 mexicanos varados que estaban de turismo en Israel, que buscan ser rescatados ya por el gobierno mexicano, que va a enviar en pocos minutos más un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a rescatarlos. Pero tiene todas estas implicaciones geopolíticas, militares, turísticas y también, por supuesto, económicas. Ya le decía, porque pues este efecto de las guerras, pues los inversionistas buscan refugio y lo encuentran normalmente en el dólar o en el oro, y al ratito le vamos a platicar pues todas estas implicaciones económicas. Pero bueno, pues no nos hacía falta para nada un nuevo conflicto bélico como el que resurgió este fin de semana en Israel. Pero bueno, pues México debe de ser también muy contundente en los mensajes que emiten, sus posicionamientos respecto a estos conflictos, que no lo hizo tan contundentemente cuando sucedió el de Rusia y Ucrania, y ahora también parece que titubeó al inicio la canciller Alicia Bárcena en su mensaje de condenar estos eventos, estos ataques del fin de semana. Ya veremos cómo van desdoblándose, cómo van sucediendo las cosas en los próximos días y los efectos que van teniendo. Ojalá, y creo que la esperanza de todos es que no sea un conflicto que dure mucho tiempo, para el bien de todos, el bien de la humanidad y de todos los países.